Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Hoy lo hemos llamado a mi querido amigo Adrián Balare, profesor mío en la facultad, profesor de educación física, licenciado en nutrición, especialista en nutrición deportiva y nutrición para la salud. Y vamos a tocar un tema requete contra archi hablado, pero cada vez más confuso y más, ¿cómo decirlo? Manipulado, podemos decirle. Sería una buena palabra. Polémico, podemos hablar que son los suplementos deportivos. Entonces, hola Adrián, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, Adrián, vamos a empezar con lo básico de lo básico de lo básico. ¿Qué es un suplemento? Bien. Bueno, para empezar, no hay una sola definición de suplementos. No existe esa definición universal en la que todos están de acuerdo. Entonces, dependerá de qué libro, autor o fuente consultemos, puede variar un poquito. Pero la idea central es algún producto con distinta composición, que puede ser un nutriente, una combinación de nutrientes, un derivado de algún extracto o lo que fuere. En definitiva, es un producto que se consume por vía oral, que en general apunta a complementar la dieta habitual, ya sea para o mejorar la salud, o en el caso de los deportistas, para mejorar las adaptaciones al entrenamiento, acelerar procesos de recuperación, o en su defecto, en última instancia, si son deportistas competitivos, mejorar ese rendimiento específico, ¿no? Entonces, básicamente ese sería el concepto mínimo que la gente tendría que tener en cuenta. Lo de la administración es importante porque si en algún momento alguien ofrece algo que no es para consumo por vía oral, uno inmediatamente ya sabe que no se trata de un suplemento, ¿no? Será un fármaco o vaya uno a saber qué es, pero evidentemente que un suplemento no son. Otra característica básica de los suplementos es que son productos de venta libre. Entonces, a diferencia de los fármacos, no necesitan prescripción. Esas son dos características básicas, ¿no? Después, cuán regulado o no está su producción y venta, o sea, el mercado de los suplementos, eso ya varía mucho de país a país. Hay países que tienen una regulación un poco más desarrollada, un poco más estricta, generalmente países más desarrollados, y hay otros países donde tienen una regulación bastante laxa, poco clara o poco específica. De todos modos, eso no quita que en cualquier país del mundo, inclusive países desarrollados, esa legislación muchas veces no se cumpla y aparezcan productos adulterados, con sustancias prohibidas, o que no cumplen con la reglamentación en cuanto al etiquetado, o que el contenido no refleja lo que dice la etiqueta, que son varios problemas que tienen los suplementos. Es lo mismo, porque la gente confunde términos, o inclusive los propios profesionales confunden términos, en lo que es suplementos y ayudas ergogénicas. No. El concepto de suplemento dietético, suplemento dietario, como quieras llamarlo, sería el concepto más amplio. Es como el paraguas que engloba todo. La ayuda ergogénica, o las ayudas ergogénicas, serían un tipo de suplemento, una subcategoría dentro de los suplementos, y en el concepto más elemental, la ayuda ergogénica sería cualquier sustancia que va a aumentar la capacidad de trabajo. Puede ser un trabajo físico o un trabajo intelectual, pero en definitiva de tipo mental. Pero en definitiva es eso, ¿no? La capacidad de aumentar
el trabajo. Esa es la definición más elemental, pero después hay otras definiciones que son un poco más complejas, más amplias, como la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, por ejemplo, que es una organización de Estados Unidos, que apunta a cualquier técnica o producto, o incluso ayudas mecánicas o farmacológicas, e incluso psicológicas, que puedan aumentar la capacidad de rendimiento o incluso las adaptaciones al entrenamiento o el proceso de recuperación. Entonces, comparada con la primera definición, la segunda es amplísima, porque tenés ayuda psicológica, por ejemplo, lo que hacen los psicólogos del deporte con sus deportistas, tenés todas las cuestiones biomecánicas en cuanto a medios de entrenamiento o trajes o piezas especiales que usan los deportistas, y después viene toda la parte nutricional e incluso la parte farmacológica, que en general, en la mayoría de los deportes, se considerarían doping, ¿no? Entonces, también ayuda ergogénica no tiene una definición universal, única, totalmente aceptada, pero el concepto elemental es, la ayuda ergogénica es un tipo de suplementos y en esencia debería mejorar el rendimiento para ser llamado ergogénico. Bien. Cuando vos hablas de países de avanzado que tienen políticas de avanzado con respecto al uso de suplementos deportivos o suplementos dietarios que no debe estar dentro de la categoría, ¿a qué te referís con eso? Y en general lo tienen un poco más definido Australia, Nueva Zelanda, en lo que es el hemisferio sur. Después países de Europa, la Comunidad Europea, como por ejemplo Inglaterra, Alemania, Italia, España. No sé actualmente si han tenido cambios en las regulaciones, porque eso es muy país dependiente, entonces por ahí en su momento he leído algunas cosas, pero no estoy al tanto si han hecho cambios sustanciales en la legislación. Pero inclusive, como te digo, en países del primer mundo, o europeos sobre todo, hay reportes donde indican que un alto porcentaje de suplementos tiene adulteración. Hay un trabajo hecho por el COI, el Comité Olímpico Internacional, hace unos años, donde se llegó a encontrar hasta un 25% de productos analizados con algún tipo de irregularidad. Y eran países europeos, ¿no? Entonces, por eso digo que si bien uno puede tener una legislación un poco más interesante, y aparentemente que te da una cierta seguridad, eso no significa que sí o sí se cumpla siempre en la práctica, ¿no? Porque el mayor problema con los suplementos es la adulteración. O sea, que lo que hay adentro del frasquito, adentro del sobrecito, no sea lo que te dice la etiqueta. O que tenga cosas que la etiqueta no te dice que tiene. ¿Sí? Ese es el mayor riesgo que tienen los deportistas o cualquier persona que pueda querer probar un suplemento, porque hay suplementos que no están destinados específicamente para deportistas. Lo puede consumir una persona físicamente activa o incluso hasta personas que no hacen actividad física. Lo consiguen en una farmacia porque son de venta libre, o hasta incluso en algunas cadenas grandes de supermercado o en cualquier tipo de locales hoy en día se pueden conseguir. Me estaba acordando de algo que hablé hace un tiempo con un profesor Iriarte, con Cristian, que él me decía que a partir de los Juegos de Barcelona en el 92, el deporte dejó de ser el deporte en sí para pasar a ser un negocio por los sponsors, básicamente. Claro, sí, seguro. Empezaron a aportar mucho dinero. Entonces cambió mucho las reglas de juego, cambiaron mucho las regulaciones, las políticas con respecto no solamente al deporte, sino a todas las cuestiones que rodean al deporte, en la cual deduzco, por una cuestión lógica, que los suplementos deportivos no escapan a las regulaciones, y deduzco que por intereses deportivos y políticos, esas regulaciones están sujetas también. Quizás ahí desde Barcelona por ahí explotó el tema de la sponsorización y el impacto que tiene ese gran presupuesto de dinero puesto por los sponsors en el deporte. Pero sponsor en eventos deportivos importantes como los Juegos Olímpicos incluso ya era previo a Barcelona. Si vos te pones a ver filmaciones de Seúl o de Los Ángeles, ahí ya también había marcas importantes, no vamos a decir cuáles, pero hay una que creo que está desde hace 40 años metida en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, hoy en día ya lo que pasa es que la magnitud del dinero que se mueve, lo que implica, sí, quizás se fue un poco de las manos. Que también lo ves, no en los Juegos Olímpicos, pero en deportes profesionales, con el fútbol a la cabeza, ¿no? Lo que puede llegar a generar un contrato de un futbolista, o lo que puede llegar a pagar una empresa para tener la imagen de un futbolista exitoso de elite, para anunciar sus productos, independientemente de lo que sean sus productos, ¿no? Si es una bebida, si es un suplemento, si es una ropa deportiva, o un reloj, o lo que fuera.
Pregunto, ¿qué condiciones tiene que cumplir un suplemento para ser considerado como tal, como un suplemento dietario, básicamente? O un Y suplemento. eso también depende mucho de lo que indique la legislación de cada país, pero por ejemplo, en Argentina son de vía oral, de administración por vía oral, los suplementos, algo que coincide también un poco con lo que planteaban en su momento una legislación en Estados Unidos. Eh, no hay una presentación una forma de presentación del producto estandarizada, porque puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gel, eso no importa. Y algo que en algunas legislaciones se destaca es que no tendría que haber afirmaciones al respecto del producto de tipo terapéuticas, o sea, que ayudan a prevenir una enfermedad o que curan una Ah, enfermedad, bien. o que no tengan fundamento científico. El problema es que con este último punto, yo creo que no hay lugar en el mundo donde lo respeten, ¿no? Basta nomás con buscar un poquito en las redes sociales o por internet y lo que menos vas a encontrar son referencias científicas de lo que dicen las marcas que cumple su producto. O que te diga que tal producto ayuda a prevenir la diabetes, la hipertensión, el cáncer, etcétera, etcétera, lo encontrás en cualquier lado. De hecho, yo tengo para una clase sobre este tema una diapositiva donde saqué de una red social la publicidad de un producto y listo todos los beneficios, entre comillas, que ponía el que lo vendía, y eran más de 20. Entonces, si hay un producto que tiene más de 20 beneficios para la salud y varios de esos eran curar o prevenir varias enfermedades, evidentemente que hay algo que no está bien. En general, Mira, cuanto más prometedor suena, yo generalmente le digo que menos le crean. ¿Sí? Porque evidentemente no hay ningún producto que pueda cumplir con todo eso. Es una falta total a la legislación y sin embargo ese producto se vendía en las redes sociales, en una publicación pública, o sea, abierta a todo el mundo, y la persona no tuvo ningún tipo de denuncia, ni sanción, ni demanda, ni nada por el estilo, ¿no? te voy a hacer dos preguntas que creo que van unidas de alguna forma una con la otra, que es, primero, ¿cuáles son, vamos a partir de un hecho, si vos revisás un catálogo de cualquier marca o cualquier fábrica de producción de productos, vas a ver que, por ejemplo, de una proteína tenés 17.000 derivados, con hidrato de carbono, sin hidrato de carbono, con sales de recuperación, sin sales de recuperación, sin hidratos de carbono, ultra tech con creatina, reforzada en aminoácidos, o sea, tenés un abanico infinito y un espectro infinito en el cual uno debería ser millonario o robar la casa de la moneda para poder pagar y comprar cada una de las cosas que aparentemente necesitamos, ¿sí? Entonces, la Ujú. primera pregunta sería, ¿cuáles son los suplementos deportivos, nutricionales más comunes que realmente estén comprobados que funcionan, ¿sí? Nombrarlos así. Y segundo, ¿para qué servirían, básicamente? Bien, yo ahí creo que ayudaría mucho a simplificar algo que vos comentaste bien, que es lo vasto que es el mercado de los suplementos y lo confuso que puede llegar a resultar para aquellos que no están familiarizados. De hecho, a veces es confuso para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Así que imagino que para el común de la gente puede ser mucho peor. Sepa la Pero a gente mí que me la gusta, confusión es intencional, ¿no? O sea, las marcas obvio, o sea, el confunden que no está confundido por es el estrategia. fabricante que vende el producto. O Claro, sea, no tiene nada de confusión, la tiene re clara, ¿no? El que se confunde es el potencial cliente. exactamente. Eh, a ver, a mí hay un modelo de clasificación de los suplementos que lo uso desde hace mucho tiempo en los cursos que doy, que es el que propone el Instituto Australiano del Deporte. Si lo quieren buscar por internet, las siglas en inglés son AIS. Ellos tienen un modelo de suplementación que justamente lo desarrollaron para los Juegos Olímpicos del 2000 para ayudar a sus atletas a tener un uso racional y fundamentado de suplementos, por este tipo de confusiones, errores, y sobre todo lo más importante para un deportista de élite es el riesgo potencial de doping positivo. Ahí es donde ya no hay retorno. Entonces ellos los separan en 4 categorías, ¿sí? El famoso sistema ABCD, ¿sí? Donde ellos en el grupo A ponen todos los suplementos que consideran que están aprobados
y son potencialmente útiles. ¿Por qué dicen potencialmente útiles? Porque obviamente va a depender de qué tipo de deporte, qué tipo de experiencia o nivel de rendimiento tenga en el deporte ese atleta y cuáles son sus objetivos personales. ¿Cuál es Porque la base podemos tener... científica que lo sustenta? Pero además de eso, yo puedo tener dos deportistas, por ejemplo, vos tenés dos triatletas, ¿sí? La misma especialidad de triatlón hacen, pero uno hace 2 años que entrena, el otro hace 12. Bien. Uno es un triatleta que recién se está iniciando, con un nivel de rendimiento tirando abajo, y el otro podríamos decir que es un atleta consolidado de un rendimiento interesante. No le pongamos la palabra elite, porque para ser elite se cuentan con pocos dedos los casos de lo que son el elite, pero tenemos un triatleta de muy buen nivel. No van a tener las mismas necesidades. Entonces, probablemente el plan de alimentación y el plan de suplementación no sean lo mismo, partiendo de esa base, ¿no? Entonces ellos hablan de grupo A, los suplementos que están aprobados, que son los que más deberían utilizar los deportistas si es necesario. El grupo B, que son los que están bajo consideración, porque tienen algo de evidencia interesante, pero hay algunas cosas que todavía no cierran mucho, entonces los tienen ahí como en un puesto intermedio. El grupo C, que son los que cuentan con muy limitadas evidencias de tener algún beneficio. Y el grupo D, que son los que ellos directamente llaman prohibidos, que son los que los deportistas no deberían utilizar, ¿no? Entonces, si vos me decís, bueno, ¿cuáles serían los suplementos que podrían llegar a servir a los deportistas? Los que están en el grupo A. Porque este sistema tiene una particularidad, si bien hubo cambios políticos en el deporte australiano en los últimos años, hasta los países del primer nivel a veces se ven afectados por decisiones políticas, donde reestructuraron toda la organización del ICE, y perdió un poco de protagonismo el departamento de nutrición, y de hecho perdieron a la jefa, que es Lucy Burke. Ellos en el grupo A tienen 3 subcategorías, que la denominan alimentos deportivos, suplementos dietarios, que hace unos años se pasaron a llamar suplementos médicos, y las ayudas ergogénicas nutricionales. Entonces, si vos hablas de alimentos deportivos, son básicamente productos que brindan de manera práctica algún nutriente que en una situación de perientrenamiento, pericompetencia, o sea, en el momento previo, durante o post, eso sería el periodo de tiempo próximo al esfuerzo, tanto antes como durante como después, le brindan al atleta una opción más simple que los alimentos tradicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bebidas deportivas son una forma más fácil de hidratar y de consumir carbohidratos que usar otros productos de la vida diaria, ¿no? Entonces ahí tenés bebidas deportivas, los famosos geles, los que hoy en día le llaman golosinas deportivas, que vulgarmente acá les suelen decir las gomitas, ¿sí? También tenés suplementos de proteínas, las sales, los reemplazadores de electrolitos, y después tenés ya productos más complejos que son mezclas de productos, ¿no? Por ejemplo, los famosos reemplazadores de comida, que suelen tener carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales. Pero básicamente alimentos deportivos son esos, que no son muchos, tenés media docena de productos. Después cada marca le pone su nombre, le pone su sabor diferencial, puedes tener 8 sabores de bebida deportiva, pero la esencia es la misma, ¿sí? Agua, carbohidratos y sales. Punto. Entonces, por un lado tenés, primer subcategoría, alimentos deportivos. En el grupo A, la segunda categoría, los suplementos médicos, son generalmente suplementos que se usan para prevenir o para tratar algún tipo de deficiencia. Pero ahí entonces tenés que tener una evaluación previa del deportista para saber cuál es su estatus. Ahí entran lo que es suplementos de calcio, suplementos de hierro, suplementos de vitamina D, en algunos casos usan multivitamínicos cuando uno quiere cubrir varios requerimientos simultáneamente, y también entran todo lo que serían los probióticos, ¿no? En ese grupo. ¿Los probióticos también entran ahí? Sí, los probióticos sí, pero más que nada, lo que pasa es que los probióticos también es un tema para hablar largo y tendido. Por eso te Por un digo, lado, he estado leyendo mucho y por eso me genera un poco de ruido. es un grupo interesante, pero al mismo tiempo es bastante complejo. Y después tenés un problema más concreto, que es qué encontrás en cada país, porque por ejemplo, la disponibilidad de probióticos en Argentina es muy limitada. Te diría que prácticamente no hay productos que tengan una dosis interesante. Entonces ahí ya tenés un problema importante, porque el producto podría ser, o sea, la sustancia podría ser interesante, pero no encontrás productos comerciales que cumplan con las condiciones necesarias. Entonces te quedas con las ganas, más que con otra cosa, ¿no? Pero los probióticos también están incluidos. Más que nada por la función que cumplen a nivel de protección intestinal y el impacto que eso tiene en otras cuestiones de la salud del deportista,
y también el impacto que tiene sobre el sistema inmune, ¿no? Más que nada están puestos ahí por esa razón. Y el tercer grupo, que son las ayudas ergogénicas nutricionales, fíjate que vos definiste muy bien eso de que hay una cantidad de productos que no sabes qué usar, pero ayudas ergogénicas nutricionales con evidencia suficiente para ser consideradas útiles, tenés la creatina, la cafeína, que son quizás las que más historias tienen de investigación, el bicarbonato, la betalanina, el jugo de remolacha como alternativa de un suplemento de nitratos, ¿sí? Y el glicerol, que fue y vino en este grupo varias veces, porque estuvo en el grupo A, después lo prohibieron a partir de la legislación de la WADA y del COI, después le sacaron la prohibición, lo volvieron a incorporar en el grupo A, entonces en la versión actual de este año del grupo A, el glicerol está entre las ayudas ergogénicas, pero durante mucho tiempo lo habían sacado. Vos sabés que me Entonces, estoy acordando, con eso que vos decís, me estoy acordando que las veces que me ha tocado llenar la planilla de la WADA en las competencias internacionales, así, están clasificados así, cuando vas rellenando y tildando y poniendo y justificando cantidades. Y después vienen todos los medicamentos recetados hacia Claro, lo que pasa es que ahí, cuando vos llegás a esa parte, en realidad ya estás hablando de los productos que están en la lista D. Perdón, en el grupo D. En el grupo D es el grupo más largo que hay porque entra todo lo prohibido por la WADA. Entonces vos tenés estimulantes, prohormonales, beta-2 agonistas, estimuladores de la GH y un montón de otras cositas y polvos mágicos. Ni hablar cuando tenés chicos que son asmáticos. Ni hablar. No, bueno, lo que pasa es que vos ahí, bueno, eso en realidad debería de ser competencia del médico. Pero cuando vos tenés un uso crónico de una medicación por un estado de salud, vos eso lo declarás previamente, obviamente que se hace cargo el médico que pone la firma, pero en ese caso no se considera que lo estás usando por una ventaja deportiva, no es sancionado, pero tiene que estar declarado previamente. No es que a vos te salte un doping positivo y después tu médico dice, no, pero yo lo usaba porque tenía una patología. No, maestro, o sea, si lo declarás antes, está todo bien. Si no lo declaraste, listo, ya está. Otra cosa. Pero básicamente, a mí me gusta, perdón, para cerrar la idea, si te pones a ver, entre las ayudas ergogénicas nutricionales, tenés 6 productos. Claro. Nada más. Y entre los alimentos deportivos, ponele que tengas otros 6, 7, y entre los suplementos médicos tenés 4 o 5. Entonces, si vos te pones a ver, sumando todo, quizás llegas a 20. No me puse a contar uno por uno. Pero no son más de 20 productos los que tendrían sentido utilizar. Y vuelvo a repetir, no son para todos los deportistas en cualquier momento. Uno debería planificar el uso de suplementos, del mismo modo que planificás el entrenamiento y que planificás la nutrición. De hecho, la suplementación debería ser parte del plan nutricional. Porque no podés descontextualizar el uso de suplementos de lo que hace con su alimentación diaria el deportista. Debería estar todo integrado, si lo queremos hacer bien, obviamente. Después, en competencias o en terreno, ves cualquier cosa. Nombraste un concepto que era la segunda pregunta cuando hablamos de PERI, que es el antes, el durante y el post. ¿Sí? Y me gustaría que aclararas un poquito ese tema, porque hay suplementos que pueden ser utilizados antes, hay suplementos que pueden ser usados durante, otros post. Claro. Depende del deporte, no existe, el mismo suplemento puede ser usado en los 3 momentos, dependiendo lo que... Depende de qué. Claro. Está buena la pregunta, porque en nutrición, desde hace unos años, se está utilizando mucho un término que dentro del mundo del entrenamiento lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, que es el de periodización. ¿Sí? El que se dedica al deporte, y si hace varios años y se puso a leer, podemos leer hasta cuestiones de mitad del siglo XX o antes de periodización, ¿no? Capaz que con algunas diferencias de términos, etcétera, pero no es algo nuevo. En el ámbito de la nutrición deportiva, el concepto de periodizar es más reciente, no tiene ni 5 años, quizás desde que se empezó a usar asiduamente en la literatura internacional. Y la periodización nutricional implica la periodización del uso de suplementos. Entonces vos tenés suplementos de uso crónico, significa que lo vas a usar durante mucho tiempo dentro de la temporada, y podés tener suplementos de uso agudo, que quizás lo usás solamente para la competencia. Y además del uso agudo versus crónico, vos tenés suplementos para ser usados antes, o durante, o después del esfuerzo. Hay algunos productos que son casi comodines, por ejemplo, las bebidas deportivas. La bebida deportiva la puedes usar de manera crónica, tanto antes, durante como después. Pero ¿qué
problema tenemos ahí? El presupuesto, básicamente, ¿no? Porque para usar tantos suplementos, el deportista debería de contar con un presupuesto interesante. No es lo que usualmente nos pasa. Ahí van dos cuestiones más que sí quería tocar, que es que muchas veces, y esto es archiviejo, pero parece que la gente no toma conciencia, de que suelen gastar mucho más dinero en promesas que en hechos. ¿En qué sentido? Suelen comprar una gama de suplementos, no vamos a dar nombre, suplementos de que tomar No hace falta. 10 pastillitas antes de comenzar a entrenar o post entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces el simple hecho de ordenar con una lógica y con una programación, no solamente te ordena a vos mentalmente y te genera un hábito, sino que aparte te hace rendir el dinero. Porque no harías gastar tanto dinero en tantas cosas que no tienen base. Sí, es totalmente así. A mí me ha caído gente al consultorio, por ejemplo, que me dice, mira, yo tomo todo esto. Y te describen 5 o 6 productos. 5 o 6 productos que cuando vos le decís quién te lo recomendó, la mayoría fue autoprescripción. O sea, ellos decidieron por su propia voluntad consumirlo porque leyeron o escucharon que podían ser útiles. Sí, el caso más típico son las vitaminas. Voy a empezar a tomar un complejo vitamínico. Por las dudas. Un poquito de famoso por las dudas. Sí. Me falta energía. Me falta energía, tal cual. Entonces, ahí ya empezamos con un problema, ¿no? Porque uno no usa un suplemento si no considera necesario su uso. El problema es que acá se usan y después te preguntan si hace falta. Claro. Entonces, hacé de cuenta que vos tenés una pirámide, ¿sí? El famoso modelo de la estructura de una pirámide, donde la base de la pirámide va a ser la alimentación y el entrenamiento. Y si querés hacerla un poquito más completa, ponele descanso. Entonces, si vos no tenés una buena base, alimentación, entrenamiento y descanso, cualquier cosa que vos agregues por encima de esa pirámide, lo que va a hacer es que en realidad la pirámide se tambalee e incluso a veces colapse. Los suplementos están en la punta de la pirámide. Entonces podemos hacer dos cosas. O ponemos una pirámide apoyada sobre la base y le damos un sustento fuerte, o podemos poner la pirámide de punta y robar que no se caiga. Yo todavía no vi ninguna pirámide de punta que no se caiga. La pirámide, deduzco, perdón, primero, antes que nada comienza con un contexto y con la educación. El contexto siempre está presente. Porque no hay recomendación sin contexto. Y comienza primero con aprender hábitos de alimentación, básicamente. Por eso digo buena alimentación. En la alimentación uno empieza por lo que llamamos ABC. El problema ¿cuál es? Que tenés deportistas competitivos, y de hecho a mí me ha tocado trabajar con deportistas profesionales, que no saben diferenciar carbohidratos. Bien. Un carbohidrato de calidad versus un carbohidrato que podríamos llamarlo basura. Cobran unos cuantos pesos todos los meses para ser deportistas profesionales. ¿Y qué hicieron en toda su carrera o en toda su formación deportiva que llegan al nivel más alto, que es el profesional, que no cualquiera llega, y no son muchos los que llegan, y no tienen el ABC resuelto? Sí, ese es el problema. Es una pregunta que se deberían hacer todos los que tuvieron que ver con la formación de ese deportista, porque uno no llega al deporte profesional de un día para el otro. Estamos hablando de unos cuantos años de formación y que debería haber incluido lo que llamamos educación alimentaria nutricional, en este caso aplicada al deporte. Después podemos tener educación alimentaria nutricional aplicada a cualquier área. Vos sabés que no es educar. No te voy a decir nada nuevo a vos, pero no es tan sencillo. Yo durante años he tratado de generar talleres de educación alimentaria para los padres, de educación alimentaria para los atletas. Inclusive he pensado en hacer talleres de cocina donde le enseñen a cocinar a los chicos. Eso, para que te des una idea, en algunos países, volvemos de nuevo, países más desarrollados, en la educación de los deportistas incluye educación alimentaria y dentro del programa de educación alimentaria incluyen clases prácticas en la cocina. Bueno, sí. Es más, te diría que no es idea mía, lo saqué del sistema canadiense. Lo copié. Sí, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, varios países de Europa, sobre todo Inglaterra, Irlanda, son los que más reforzado tienen eso. Vos sabés que lo intenté mucho tiempo y ha sido un gasto de energía porque no solamente los chicos a veces no van, los padres no van. Entonces, cuando vos trabajás, perdón, ahí hago un paréntesis. Sí. Cuando vos trabajás con chicos, ya niños o adolescentes, la responsabilidad de los padres antes que nada.
Entonces, cuando vos no tenés el compromiso de los padres, y no es por culpar a los padres, porque los padres pueden tener un montón de problemas, tanto a nivel profesional, familiar, vida propia, etcétera, etcétera. Cuando no están involucrados los padres, no podés esperar mucho de parte de los niños, porque hay muy pocos niños y adolescentes que se preparan la comida. Yo te diría que la gran minoría o casi ninguno si son niños. Entonces, si el padre o madre, o ambos, no están involucrados en esa formación, es muy poco probable que llegue a buen puerto ese proyecto. Y sí, ya lo sé porque lo veo todo el tiempo en la práctica. O sea, yo por eso cuando trabajo con menores de edad, sí o sí, por lo menos a la primera consulta, tienen que venir con el padre, o con la madre, o con los dos. Después, si por cuestiones de organización lo quieren dejar en el consultorio y lo vienen a buscar cuando terminamos, todo bien. Pero el primer día que yo hago una entrevista y es yo le llamo un turno largo, porque me lleva el doble de tiempo usualmente que lo que habitualmente me lleva, tiene que estar un responsable de ese chico o esa chica. Si no, no pueden venir. Bien, perfecto, perfecto. Si alguien quisiera buscar, la idea de la charla de hoy, y quiero aclararle a la gente, no es hablar de algún suplemento en especial y su uso, porque podríamos estar horas hablando con Adrián de esto, sino simplemente empezar a dar un poco de luz a ciertos conceptos básicos de base de educación que la gente debe tener para la hora de empezar a seleccionar o sobre todo consultar a los profesionales. Entonces, la pregunta que yo te voy a hacer ahora es la siguiente. Si el docente, el entrenador, el padre o los dirigentes de un club quisieran o tuvieran la curiosidad de revisar material fidedigno, ¿vos qué le recomendarías leer? Hay mucho para leer, no todo de la misma calidad, obviamente. Yo creo que, aunque está en inglés, para algunos puede llegar a ser un poco más problemático, pero es una forma bastante amena de leerlo, porque está muy resumido, y con un traductor de internet inclusive lo puedes traducir fácilmente. La página web del Instituto Australiano del Deporte, del Departamento de Nutrición, tiene una sección donde hablan de suplementos, y donde explican bastante mejor el modelo que yo acabo de resumir muy rápidamente, lo de los sistemas A, B, C, D, y qué productos hay en cada uno de esos grupos, e incluso tienen algunos informes muy cortitos, de 2 o 3 páginas, que se pueden descargar. Insisto, está todo en inglés, pero no es tan difícil de traducir. Y le puede ser de gran ayuda a la gente que no está muy empapada, pero quiere buscar información confiable. ¿Sí? Estamos hablando de uno de los lugares donde hay más ciencia del ejercicio aplicada, ¿no? Australia tiene, si bien ahora tienen varios problemas económicos y eso repercutió mucho en la política deportiva, o sea, sin duda que tienen mucho menos problemas que nosotros, ¿no? Acá en Argentina. Pero tienen más de 20 años de ciencia mucha y muy buena aplicada al ejercicio, en fisiología, entrenamiento, nutrición, psicología, biomecánica, en el área que uno quiera. Entonces, la página web del Instituto Australiano del Deporte, la sección del Departamento de Nutrición, donde está todo el modelo de suplementos, yo creo que sería el primer lugar que consultaría. Después de ahí, tenés infinidad de cosas para leer. Pero esa está buena porque está resumida, es muy didáctica, y tiene pequeños informes, insisto, 2 o 3 páginas de productos que podrían ser un capítulo o un libro entero. Entonces hacen una muy, muy buena síntesis, muy cortita. Para empezar, creo que es un lugar ideal. Solo los grandes pueden resumir lo complejo en simple. Sin duda. Es más difícil resumir algo complejo en pocas palabras que explayarse mucho sobre un tema. Bien. Adrián, si alguien quisiera consultarte, si alguien quisiera encontrarte, ¿cómo puede hacer? Y hoy en día, Internet manda. Así que me pueden consultar o en la página de Facebook o en la página de Instagram, o también a veces puede ser por mail también. Cualquiera de esas vías de comunicación puede ser fácil de usar. Muy bien, yo después en los comentarios les voy a dejar los puntos donde pueden comunicarse con el licenciado Baral. Bueno, Adrián, clarísimo, clarísimo. Creo que para resumir esta charla, el consejo que le voy a dar a la gente, y me lo voy a dar a mí mismo también, es desarrollen el pensamiento crítico, organicen prioridades, edúquense, no consuman lo que el mercado les da, tengan un pensamiento crítico,
sepan que hay muchas menos cosas que funcionan que las que el mercado dicta que funcionan. Y bien, espero que la charla de hoy le haya servido a todo el mundo. Y como siempre digo, y el licenciado creo que va a estar de acuerdo conmigo, la mesa de debate está abierta, los opiniones son libres y todo el mundo puede dar un aporte. Cuídense todos. Adrián, muchas gracias por venir, cuídate un montón. No, por favor, muchas gracias por la invitación, un placer. Un placer a mí también, cuídate. Chau, chau. Nos vemos. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.